Estamos estudiando el clamor de un siervo de Dios, de David. Casi todos conocemos la historia del rey David, desde su niñez hasta su terminación. Y es sorprendente ver todos los logros que hizo el rey David. El rey David fue alguien que llevó el imperio de Israel, lo llevó a su máxima expresión. Israel fue una nación próspera y David fue el que, con la ayuda de Dios, llevar esa nación hasta ahí. Pero nosotros podríamos decir, bueno, David es un hombre victorioso, David es un hombre que Dios lo aprecia, y entonces estos hombres, como los pastores, como los líderes, o como los apóstoles, o como los profetas, no sufren, sino que como están de acuerdo al corazón de Dios, todo les ha de ir bien. Uno piensa eso. Pero cuando David nos deja entrever su parte íntima en la escritura de esta palabra, nos damos cuenta que David era un hombre que pasaba angustiado, y no era para menos. Ya hemos tratado esas angustias aquí. Pero es importante hablar de David, pero es importante de ver qué podemos aprender de David nosotros. ¿Cuál es el aprendizaje que podemos tener? Hagamos algunas valoraciones. Salmo 27 y el verso número 1. David comienza diciendo, Yahvé es mi luz. ¿Qué significa que Yahvé sea mi luz? ¿Qué es lo que significa eso? Casi toda la gente que se muere y dice, y vi una luz al final del túnel. Algunos que dicen que han estado muertos porque han llegado cerca de la muerte. La palabra luz se usa tanto literalmente como la usamos metafóricamente. La palabra luz en sí, la luz en sí nos da seguridad. Hay personas que no pueden dormir sin la luz encendida. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. Entre más iluminada tienen su casa, no pueden estar en lo oscuro o ir a un lugar oscuro. Les da miedo a la oscuridad. Entonces la luz en sí, para algunas personas les da seguridad. La luz. Otra característica de la luz es que cuando la luz está, no pueden estar las tinieblas. Es decir, si están las tinieblas no está la luz, y si está la luz no están las tinieblas. No pueden existir ambas al mismo tiempo. Entonces, cuando Dios viene a ser luz, cuando David dice, Dios es mi luz, entonces David ya no hay oscuridad en su vida. Y eso es lo que David trata de establecer para nosotros aquí. Entonces David dice, Yahvé es mi luz. Es decir, yo tengo iluminado mi camino, tengo claro para dónde voy. Los creyentes debemos de tener claro, pero sin embargo, él era asaltado por la aflicción, era asaltado por el miedo, sí, pero no lo debería de tener. Nosotros no lo deberíamos de tener. Y esta es la victoria del maligno cuando logra amedrentarnos. No todos nos amedrentamos ni tenemos miedo por las mismas cosas. Hay personas que les tienen miedo a las arañas, hay personas que le tienen miedo a las serpientes, hay personas que a las cucarachas, hay personas que a un ratón, y hay personas que no le tienen miedo a la guerra, que no le tienen miedo a la muerte. Hay algunos que le tienen terror a la muerte. Pero David dice, Yahvé es mi luz. Establece que Él está en claridad. Y cuando un creyente está en claridad, nosotros podemos ver eso. Pero ¿qué tanta claridad tú tienes como creyente? Con mi esposa estábamos hablando un día de estos, que estaba estudiando, y estaba revisando algunos pastores y algunos teólogos. Y entonces había un teólogo inglés que decía, John, no recuerdo cuál era el nombre. Entonces este teólogo dice así, está el hijo de este evangelista famoso de Estados Unidos, es Billy Graham. El hijo de Billy Graham decía que el papá era el diablo, era un drogadicto, y este joven se convirtió después de eso. Hay otro teólogo en Estados Unidos y en Inglaterra que tenían hijos, y estos hijos
confiaban en sus padres, pero algunos de ellos, a pesar de que eran siervos de Dios, tenían problemas. Entonces, pero quiero traerles a colación que le decía a mi esposa, nuestras hijas deben de entender bien claro la teología del Evangelio, porque en un futuro se está bombardeando ya las doctrinas insanas dentro de las iglesias. Y decía hay muchos pastores servidores del diablo, y uno dice, bueno, ¿cómo es posible esto? Y entonces este teólogo dice, vaya, aquí dentro de las iglesias hay un montón de cristianos condenados. Pero ¿por qué están condenados estos cristianos aún estando en la iglesia? Porque algunos han agarrado la iglesia como religión. Y viene este teólogo y explica, mira, aquí en Inglaterra dice, hay una ley que el nombre de Judas no se le puede poner a ningún hijo, pero hay otro nombre que casi en todos los países le ponen a todos los varones, o la mayoría de gente que es cristiana, que es el nombre de Pedro. Y hasta para los ejemplos en inglés, para los ejemplos de todo, siempre está Peter o John, que son porque eran de los apóstoles, pero Judas, ese nombre no. Entonces dice, bien, veamos a Judas y veamos a Pedro. Ambos estaban siendo iluminados por la luz de Cristo, ambos, pero la actitud con que recibieron esa luz aquí a la iglesia, pueden estar creyentes sentados, pueden haber creyentes viviendo, pero creyentes que no son creyentes, solo de nombre, no tienen esta luz de la que está hablando David. Pedro y Judas estaban ante el maestro de maestros y anduvieron 3 años obrando y trabajando para el maestro. Cualquiera que viera a Judas podría decir, era uno de los 12. Fue contado como uno de los 12. Judas fue contado como uno de los 12. Hasta el último día fue contado y ningún compañero de los 11 dudó de Judas. Hasta que el Señor en la última cena del aposento alto le dijo, lo que hay de hacer. Bueno, él empezó mencionando, uno de ustedes me va a traicionar. Pero Judas y Pedro estaban iluminados por la luz del Evangelio y estaban iluminados por el maestro de maestros. Pero Judas fue condenado como condenados pueden ser miembros de las iglesias, y no porque estén 20 años aquí o 25 serán salvos. Entonces le decía yo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo estoy preocupado porque las iglesias están tan frías, la gente ve a Dios como una diversión, como un club, y les gusta llegar a las iglesias para que los miren, en tiempo de feria desaparecer y andar con las celebraciones mundanas, y en tiempo ya de que no, entonces regresamos a Dios, buscamos a Dios, pero para no pasar aburrido vamos a otro lado. Judas tenía una perspectiva de Jesús distinto a la que tenía Pedro. Judas estaba interesado en servir al rey de Israel, al nuevo orden, al nuevo reino que se iba a imponer. Él quería un puesto en ese lugar, quería un puesto con ese héroe. Pedro no había entendido y no aspiraba a eso. Pedro dijo que iba a dar hasta la vida por el Señor. Ambos se equivocaron, ambos traicionaron al Señor, ¿no es cierto? Pedro y Judas traicionaron al Señor. Pero ¿cuál fue la diferencia para salvación? Y esto es lo que pasa en las iglesias. Tanto creyentes como no creyentes pueden fallar, pueden traicionar al Señor, pero hay unos salvos y otros que no son salvos. En esta tarde deberíamos de tener la garantía de los que somos salvos. Yahvé es mi luz, pero ¿realmente es mi luz? ¿Qué entiendo como luz? Me da claridad a dónde voy y me da claridad de quién soy. Debo estar seguro de eso. Pero también dice David, Yahvé es mi salvación. El Todopoderoso es mi salvación. David entendió que aún con todo el ejército que él tuviera, David entendió que con todos los guerreros que él tuviera, ninguno lo podía salvar si no era el Todopoderoso. David fue alguien que experimentó eso. David se arrojó ante Goliat
independientemente de verse él estaba viendo que estaban ofendiendo a su Señor. Y esto lo impulsó, hermano, como lo impulsa a uno de padre a defender a su hija independientemente de quién sea. Es un instinto que uno tiene cuando realmente uno le pertenece al Salvador. Ahora, hay creyentes que no les importa la iglesia ni los ministerios de Dios, no les interesa. No se arrojan a la defensa, no arrojan a defender al Señor. Y esta es la diferencia que va marcando de los salvos y de los no salvos. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde andas para estas festividades? Aquí hay de los dos polvos. Hay países donde durante todo el año nadie va a la iglesia y para estas festividades van. Y hay países donde para estas festividades se van de las iglesias. O sea, los creyentes que pasan durante todo el año se van de vacaciones en los días festivos. Y los que no vienen todo el año, vienen. El 31 en la iglesia lo voy a recibir el primero. Hipócritamente, quieren venir aquí. Porque dicen que lograron el año, pero al año vienen aquí. Pero David dice, si Él es mi salvación, si Él es mi luz, yo debo de entender. Mire cómo lo ve David, aún con todos sus errores. Entonces dice, Él es mi vida. Él es mi vida. Él es mi salvación. David luchó contra Goliat sin pensar en lo que Goliat era, sino lo que Dios era para él. Y él sabía en qué confiaba. Si alguien sabía de guerra y de ser un soldado valiente, era David. Ya dijimos que David tenía un canto y Saúl por eso estaba celoso. Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10.000. David arrasaba pueblos, no le tenía miedo a luchar en batalla. David era un guerrero, no era un hombre alto, no era un hombre fornido como Saúl en apariencia, pero era un guerrero. Entonces David dice con toda firmeza, Yahvé es mi luz y mi salvación. Pero cuando dice mi luz y mi salvación son dos cosas. Una, en cuanto a la claridad de mi vida y el entendimiento de Dios. Y la otra, en cuanto al asedio del mundo y de mis enemigos. Y por eso él agrega en la primera, si él es mi luz y mi salvación, ¿de quién? ¿De quién temeré? ¿De quién temes tú? Yo hermano, cuando tú vas para viejo, te vas acobardando. Cuando tú eres joven, eres arrojado, atrevido, impetuoso y eres capaz de bueno, hasta buscando pleito andas. Pero cuando ya estás viejo, que no te sirven los pies, que ya la vista no te sirve, tú te andas apartando y tienes miedo casi de todo. Pero David dice, ¿de quién temeré? David, ¿a quién le tenía miedo David? David había peleado con osos, David había peleado con leones y David había vencido al mejor soldado del ejército más grande que había peleado contra Israel y lo había vencido. ¿Quién le podía decir a David que era cobarde? David no era un cobarde, pero David albergaba dolor en su corazón, pero sabía que su único pañuelo, su único consuelo, ¿quién era? Él lo dice, Yahvé es mi luz y es mi salvación. Cuando decimos ¿de quién temeré? Es porque este era un siervo de Dios, pero tenía enemigos, hermanos. ¿Tenía enemigos? Tenía enemigos. Ahora, ¿quién vende irresponsablemente en las iglesias la idea de que los creyentes no van a batallar y no van a sufrir? Los únicos que están vendiendo esto son los hipócritas y mentirosos de la teología de la prosperidad. Son los únicos sinvergüenzas que por enriquecerse están vendiéndole a la gente que no sufrirán, que ellos tendrán sus autos, tendrán sus casas, tendrán mejores finanzas. Nunca hablan de salvación. Hablan de todo lo terrenal que tú puedes tener. Ojo con esto. Y el que ofrece cosas terrenales, ¿recuerdan quién es el que ofrece eso? Dios. ¿Cuál es la posición de Dios en cuanto a las cosas terrenales? ¿Cuál es la posición de Dios? Para los que me escuchan en internet y pueden decir, tú eres muy atrevido al decir eso.
¿Crees que Dios nos quiere pobre? No, Dios no está interesado en que seas rico. Las riquezas corrompen al hombre y Dios no está interesado en eso. ¿Cuál es la posición de Dios en cuanto a la riqueza? Miren, Satanás, la posición de Satanás es eso. Le dijo, si postrado me adorares todos estos reinos, ¿quién ofrece los reinos del mundo? Satanás. Al Señor alguien se le acercó para seguirle y le dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero seguir. Te quiero decir una cosa, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen su nido, pero yo, el Hijo del Hombre, sí. O sea, el Señor entendió que quizás quería andar poseando algo dentro de él, pero yo, Hijo del Hombre, no tengo ni dónde reclinar mi cabeza. ¿Y quién estaba hablando? El maestro. El maestro. ¿Cómo le voy a poner atención a un irresponsable cuando mi maestro me está diciendo eso? El que no dejara padre y madre. ¿A dónde está eso? ¿De que estaba hablando él que nosotros íbamos a tener todo esto? Para nada. Entonces, hermano, Yahvé es nuestra luz. Tenemos que aclarar nuestros pensamientos. ¿De quién temeré? Y cuando él dice ¿de quién temeré? Es una pregunta que él deja. ¿Cuál es tu temor, hermano? ¿Cuál es tu temor? Todos tienen algo que les da miedo. Satanás es el amo del miedo. Satanás usa el miedo para amedrentarnos y derrotarnos a la mayoría de personas. En la segunda parte dice, Yahvé es la fortaleza de mi vida. Él se da una respuesta, pero mire, él menciona dos cosas aquí. ¿De quién temeré? Se refiere a personas. ¿De quién temeré? David estaba siendo asediado por personas. Y uno de los dolores más grandes que David tenía, que estaba siendo asediado por su familia. ¿De quién he de atemorizarme? Miren los extremos que pone David. ¿A quién le voy a tener miedo? Y en un futuro, ¿de qué he de atemorizarme? ¿De quién? ¿De quién he de atemorizarme? Pero él dice, Jehová es mi fortaleza. Además de mi salvación, además de mi luz, dice que Jehová es su fortaleza. Aquí, hermanos, no caben armas, no cabe dinero, no cabe poder, no cabe nada. Y uno dice, pero dejarme en las manos de Dios, como que no siento mucha confianza. O sea, siento miedo, no creo que las cosas se resuelvan dejándole en las manos de Dios. ¿Cómo debo de actuar, hermano, con respecto a lo que me ocurre? Bueno, veamos qué nos enseña David. David tenía un ejército, hermanos. David tenía un ejército, o David solo dobló rodillas y en el nombre del Señor pensaba vencer a toda la gente. David tenía un ejército. David era un guerrero. Contra Goliat se arrodilló, ayunó y cantó y cayó Goliat. Así fue, cayó Goliat. Él solito. David pues cayó. No señor. Aquí hay dos cosas que podemos aprender. Tenemos que esperar en Dios. David busca la luz en Dios, que antes de hacer algo, no hacerlo arrebatadamente, sino hacerlo primero, viendo la luz de Cristo. ¿Qué haría Jesús? ¿Cuál es la luz que debo de tomar yo aquí? ¿Cómo debo de hacerlo? Pero ¿debo de hacer algo? Sí, debo de hacer algo. Hay veces que hay que hacer algo, y hay momentos en que no hay que hacer nada, y no hacer nada es hacer algo, porque Él así lo ordena. Pero en este caso David dice, bueno, Él es mi fortaleza. Fíjense que si ustedes ven, David no está mencionando ejército, no está mencionando sus fuerzas, no está mencionando nada de eso. David solo dice, tengo unos retos, tengo personas que me amenazan, tengo cosas que me amenazan. David estaba siendo asediado por dos lados, por el enemigo externo y por el enemigo interno. ¿Y cuál era el enemigo interno? La familia. David tenía hijos, no recuerdo bien el número de hijos, pero eran más de 8. Y David tenía un problema. Uno de los hijos violó a una de sus hermanastras. Y otro de sus hijos mató al que violó a la hermanastra. Y este que mató al que violó a la hermanastra era el hijo preferido de David, Absalón. Chulada de hijo.
chulada ahí. Este era como Saúl, hombre alto, fornido, bien parecido. Era el hijo preferido de David. David le dolió su corazón ver que sus hijos y su familia se desmoronaba de esta manera. Ahora un creyente, no solo que las hijas se le vayan con un marido loco a uno o con un hijo, casi lo desborona. Los que tenemos hijos sabemos de eso, los que no tienen hijos no saben, pero los que tenemos hijos, cuando los hijos andan en la droga, en el licor o en la mara o en malos pasos, tu vida cristiana y tu vida social decae y pareciera que te derrota. David tenía este peso, hermano, y era un siervo de Dios. No estamos solos en esto. Pero David también tenía un ejército queriendo derrotar a Israel. También tenía eso David. Entonces David era un hombre destrozado, era un hombre dañado, y de ahí viene la hermosura de los salmos en donde él confiesa. Dice eso. Verso 2. Y aquí va aclarando David: cuando se juntaron contra mí los malignos. ¿A qué se refiere David con los malignos? Se refiere a todos los enemigos de Israel por tener un solo Dios y querían ser conquistados. Entonces dice: contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Mira, 3 grupos menciona él ahí. Hay gente que te angustia, hay gente que te desespera, hermano, y a veces de gratis lo desesperan a uno, lo angustian. Los vecinos, en el trabajo, en la familia, te angustian, te angustian. Les gusta enrostrarte los errores, lo que sea, pero hay gente que le encanta angustiarte. Pero era un siervo de Dios, era un siervo de Dios, y tenía enemigos, y era un siervo de Dios. Así que no te sorprendas porque tú tengas enemigos siendo siervo de Dios. No te sorprendas por eso. Y mis enemigos, dice el plural. En esta versión aparece, porque ya dije, esto fue escrito poéticamente. Metafóricamente dice: para comer mis carnes. O sea, en salvadoreño, como decimos nosotros, para hartarme. Allá estaba fulano hartando de a fulano. Es una metáfora para decir que estaba chambreando, hablando mal, no que estaba comiendo literalmente sus carnes. Entonces a David dice: me quieren hartar, me quieren destruir, pero dice David, yo confío en que ellos, ¿qué? En que ellos tropezarán y cayeron. Bueno, él habla en un pasado porque obvio que tenía victorias pasadas y tenía retos presentes, David. Y seguiremos en la vida así. ¿Sabes, hermano? Yo estaba cómodo en mi vida. Yo estaba cómodo en mi vida, en una zona de confort, hasta que tuve problemas. Y yo le decía al hermano Luis: los problemas de los hijos, hasta que cerrar los ojos en la caja, terminan. No que se casen, que vayan con mujer, tienen nietos, allá andan abatidos, donde uno llega siempre. Siempre, o de una familia o de la otra familia. Para estas épocas te visitan. Y esa refrigeradora, ya que me pudiera llevar esa refrigeradora, y esa lavadora la ocupa. Y así andan los hijos. Así andan los hijos. Y a veces llegan llorando con sus problemas y te afectan. Te afectan. David tenía todo eso. Pero él dice: ¿saben? Mis enemigos, contra los enemigos David levantaba la espada y batallaba, pero contra la familia, el dolor que Absalón le dio a David es un dolor tan grande. Bueno, solo un padre puede sentir por un hijo. Yo me impacté, mire, yo estaba joven cuando leí esta historia, y un capitán de confianza, yo creo que mataron a este capitán, pero Dios vengó a este capitán. Un capitán mataron a Absalón. Era un guerrero, creo que lo mataron porque Absalón tenía un cabello, no sé cuántos kilos pesaba el cabello de Absalón. No es esa la historia que quiero ver aquí, pero lo que quiero traer es que Absalón quedó trabado en una enredadera y por eso lo pudieron matar.
O sea, quedó trabado en una enredadera de espina y se le trabó el cabello, él quedó trabado. Entonces ese capitán lo mató. Y ese capitán era el mejor amigo de David. Y cuando le fue a decir a David, David sabía que tenía que hacerse eso, pero era su hijo. David cayó en depresión. Y ese capitán le decía a David, tú tienes que salir y tú tienes que decir la victoria al pueblo, porque el pueblo se debe a ti, no solo por tu hijo, le decía el capitán. Pero David era rey antes que ser padre. Y tú antes de ser padre eres siervo de Dios. Y a veces confundimos las cosas. Estamos bien con Dios cuando nuestros hijos están bien. Pero si nuestros hijos están mal, yo me enojo con Dios y yo ya no quiero a Dios. Pero David dice, yo tengo fe y la confianza que ellos cayeron. ¿Por qué? Porque Él es mi luz y Él es mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. ¿Cuál es la fortaleza de tu vida? Y no estoy hablando metafóricamente, hermano. Y yo he aprendido a este punto de la vida. Yo he aprendido que aquellas cosas que parecen no tener salida, tenemos que dejarlas en manos de Dios y Dios dará la salida a su tiempo. David sabía de eso. David, ¿saben a los cuántos años a David le fue prometido el reino de Israel? ¿Saben a los cuántos años? A los 16 años le fue prometido. Y a los 16 años David fue llevado para consolar a Salomón allá al palacio. Y tuvo que salir huyendo. Porque la envidia, David tuvo que salir huyendo. Porque Saúl lo quería matar por la envidia. Y lo único que consoló era un arpa que tocaba David y la música que tocaba David. Entonces Dios había mandado un espíritu a torturar a Saúl. Y entonces David huyó. ¿Sabe cuántos años? De los 16 años hasta los 32 años. Esos 16 años David se fue. ¿Y sabe a dónde fue a vivir David? ¿Dónde los filisteos? ¿Dónde los filisteos? Los filisteos le tenían miedo, lo agarraron. Y de los 16 años, David tuvo que esperar en Dios. Bueno, David pudo haber dicho, Dios me prometió el reinado. Y fue ungido a los 16 años, pero no soy rey de Israel. Y David llegó al trono a los 32 años. A los 32 años David llegó al trono. Y muchos de esos años, Saúl lo anduvo persiguiendo para matarlo. Entonces, ¿por qué te digo esto, hermano? Porque nosotros tenemos angustia, nosotros tenemos aflicciones y a veces, no por ser el pueblo de Dios, sino por nuestras propias equivocaciones. Pero Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra luz, Dios es la fortaleza de nuestras vidas, debe de serlo. Dios te desprecia porque fue una equivocación tuya, no. Dios siempre te va a amparar y te va a ayudar. Verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice David? No temerá. A veces uno con el vecino, con el chambre del otro ya lo aflige. ¿No? Yo tengo compañeros de trabajo. Tengo unas compañeras de trabajo que tienen una lengua de serpiente. Bueno, no de serpiente, ¿no? Con mi esposa vemos unos programas de animales y uno dice, bueno, lengua de perro uno la mira larga, pero la más larga es la lengua del camaleón. La lengua del camaleón es capaz que de aquí donde está esa cámara, agarra un insecto y se lo trae con la lengua, el camaleón. Hay gente, hermano, que la desesperan, la angustian con la lengua. Y hay personas que no están felices y no están angustiando a alguien. La felicidad de ellos, no importa que gasten, no importa que muevan su pie, no importa por ir a hablar de alguien y destrozarlo, hermano. No importa. Hay gente que en vez de sembrar la palabra de Dios, anda sembrando la cizaña y le encanta. Pero dice David, aunque un ejército, no una señora chambrosa, no un señor chambroso, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dijo David. Y esta confianza, hermano, es la que como creyentes debemos de tener, pero no es fácil. Es fácil decirlo, pero mantenerte firme y saber que Dios lo resolverá. ¿Y cómo? La angustia de nosotros es cómo lo resolverá y cuándo lo resolverá.
Yo he aprendido a llevar mi vida. Miren, uno es asediado, producto del pecado y producto de las malas decisiones. Pero como hombre tenemos que enfrentar lo que hemos hecho. Hay un artista negro de México que se llama Calunga, no sé qué, cantante. Calunga, ha tenido Kalimba, tuvo un problema y lo acusaron de una violación. Lo acusaron de una violación a él. A los artistas les meten las jovencitas y todo esto, y para sacar dinero, bueno, pues sabían que él es creyente. Él es creyente. Entonces la mamá dice, no eran menos de 10 viejas chambrosas llamándola. ¿Sabes lo que hizo tu hijo? ¿Sabes lo que hizo? Y dice, y eran de la iglesia. Y el pastor le dijo, ella se sentía un poco mal, y el pastor le dijo, ¿sabes qué? Dile esto. Tú amas a mis hijos. ¿Me estás diciendo esto porque amas a mi hijo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ora por él. Ora porque salga este problema. Mira, hermano, así le cae en la boca a cualquiera. Ay, oye, a tu hijo borracho y endrogado. ¿Sabes qué? Oremos por él, para que vuelva a la iglesia. Oremos por él, para que sea cambiado. Amén. Eso deberíamos de hacer. La vieja chambrosa, cortarle la lengua. Mira que a tu marido no. Ayúdame a orar por él, para que tu marido sea excelente. Oremos por él. ¿Sabes qué? Oremos por él. Mira, déjate acá. ¿Sabes qué? Oremos por él para que vuelva, para que sea un hombre de bien. Y le callas la trompa. Si la vas a callar. Gente de tu propia iglesia, gente de tu propia gente te va a acabar. Mira, ¿sabes que tu hijo está preso? Tu hijo anda esta cosa, tu hijo. Sí, doblemos rodillas, oremos por él. Oremos por él. Duele, porque duele, hermano, duele. La familia duele. Pero David dice, debemos de estar confiados que Dios lo va a resolver, hermano. A su tiempo Dios lo va a resolver. Verso 4. Una cosa he demandado a Yahvé, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Cuando estaba leyendo esto me da risa. Me daba risa, hermano. David deseaba. David no había construido el templo, ni lo iba a construir. Pero David deseaba. Yo no sé si David proféticamente estaba viendo el templo de Dios allá en el cielo. Y él dice, yo una cosa he demandado a Jehová, una cosa. Y nosotros, con el pastor, dijimos, hermano, no sean domingueros, hombre, no sean domingueros. David deseaba un templo donde ir, y aquí la gente desea que cerremos el templo para no venir. ¡Qué barbaridad! Mira lo que tenemos que aprender. David deseaba un templo donde adorar. David tenía un tabernáculo. Un tabernáculo era una tienda de campaña que Dios les había dado la instrucción de cómo la deberían de tener. No tenían un templo, pero hoy los judíos, ustedes pueden ver cómo adoran el templo. Se van al único tapial que quedó parado, ellos se van a orar ahí. Y tocan los ladrillos que están ahí, hermano. Ellos adoran ese templo, añoran un lugar donde alabar al Señor, porque les fue enseñado que Jehová está en su templo. Pero a nosotros Cristo nos enseñó. ¿A dónde está Él ahora? Vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Entonces algunos hermanos, no sé si han interpretado esto literalmente, y por eso abandonan la congregación. Pero me llama la atención que David anhelaba buscar. Una cosa le mandaba a Jehová, y esta buscaré. Anhelaba. ¿Y qué era lo que anhelaba? Estar en la casa de Jehová. El lunes, solo el domingo. Solo el domingo, hermano. Y aquí el reto para el pastor. El reto para el pastor que le digo yo, pongamos los cultos a la hora que los empleados salen, para que no tengan ningún pretexto anterior de decir que no vienen a la congregación porque hacen los cultos a la hora que está en el trabajo todavía. Y es cierto, la gente trabaja porque se tiene que ganar el pan de cada día. Ahora, si tú haces un culto a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, la gente está trabajando, no puede venir al culto. Y tú no la vas a decir que abandone el trabajo. Pero si los cultos se hacen razonablemente
después de las jornadas de trabajo oficiales de un lugar, no tienen pretexto para no venir. Ya Dios demandará de cada uno de ellos. Por eso es que en otras partes los cultos son a las 6 de la tarde, a las 7. La gente no puede decir, estoy trabajando. Difícil que pudiera decir eso, ¿verdad? Allá cada quien. Pero David dice, porque los líderes lo que tienen que hacer es propiciar la oportunidad de adorar a Dios con horarios adecuados. Y los que asisten, es su obligación pues congregarse y no ponérselas imposibles con respecto a eso. Entonces, él dice, yo he demandado estar todos los días. Dice todos los días. Y en algunas iglesias, bueno, en Latinoamérica se adora más a Dios. En Estados Unidos casi solo los domingos, ¿verdad? Son domingueros, ¿verdad? Algunas iglesias, no todas. Pero en América Latina hay más adoración a Dios, lamentablemente algunas veces equivocada, pero hay más. Y por lo menos en esta iglesia tú puedes adorar el sábado, puedes adorar el domingo, puedes adorar el miércoles, puedes adorar el viernes, ¿verdad? Y ahí terminamos. Y yo creo que Dios se merece 4 horas a la semana, ¿verdad? Pero David decía, yo anhelo estar en un templo y estaría todos los días. ¿Qué quería David? Vivir en el templo. Vivir en el templo. Ahora, si tú no vas a vivir aquí, pero mi pregunta, y sigo insistiendo, es ¿en qué ministerio estás involucrado? ¿Qué te interesa de la congregación? No por el pastor, sino por servir al Todopoderoso. ¿En qué área le dice, Señor, yo estoy prestando mi servicio para ti? ¿Dónde? ¿En qué? ¿Qué estás haciendo? Pero David anhelaba todos los días de su vida para contemplar la hermosura donde nosotros venimos a adorar a la congregación. Le puedo adorar con los cantos, le puedo adorar con las ofrendas, le puedo adorar aprendiendo, escuchando su palabra para cumplirla y para enseñarla a otros. Tenemos muchas formas de adoración y oportunidades de servicio. El pastor tiene muchas áreas de servicio para que todos se involucren, pero hay un disimulo con Dios, hay un disimulo para el servicio de Dios, hay un disimulo. Y cuando los hijos están perdidos, bueno, a mí me da hasta miedo. Bueno, no me da miedo, David dice, ¿de quién temeré? Pero a veces yo lo digo como director de una escuela. Fíjense que cuando yo en la escuela como director, un cipote que entre con el peinado de mango chupado desde el kinder, miren, yo como autoridad, yo a veces les paso la mano y se las deshago. Y en la iglesia ya viene gente con peinados de marero, de mango chupado, y después estamos llorando porque nuestros hijos nos han perdido. Y yo digo que aquí no voy a tener temor porque tengo autoridad con los impíos, tengo autoridad sobre 1000 estudiantes y grandotes y de mara, y yo les deshago los peinados. Y cuando entran a la escuela, entran peinados normalmente. Y los subdirectores hacen lo mismo. Ahora, el pastor en la iglesia, ¿qué pasaría si le dejas el peinado mango chupado a uno de aquí? Está ante la presencia de Dios, enseñar, quitarle el lengüetazo ahí. Tal vez el hipote no haría nada, el padre que está detrás del hipote, ya no vuelvo a la iglesia. O sea que esta chulada hay que agradecerle que viene aquí por nosotros. Pero aquí viene a recibir ¿qué? Luz, principios. Y digo yo, ¿por qué si uno tiene autoridad allá afuera? Fíjense que yo a los jóvenes, uno educa a los hijos de otro y los hijos de uno se pierden. La forma de vestir, la forma de hablar, en la escuela no permitimos malas palabras, decir apodos, no lo permitimos. La camisa por dentro, y hasta la policía llega, y el que anda así con peinado algo, rapidito lo alinea. Y en la iglesia, ¿qué deberíamos de ser, hermano? ¿Deberíamos los creyentes andar con ese tipo de cosas? Sería vergonzoso. Un creyente debería ser el ejemplo en la iglesia, en el trabajo, y debería ser el ejemplo en la escuela. Pero ya los padres que lo andan así, con unos pantalones cortos hasta aquí, el bichito no tiene la culpa. ¿Quién le está enseñando los principios? ¿Les parecen graciosos?
Ya después vienen los grandes problemas. ¿Pero por qué tocamos esto? Porque ¿a dónde se recibe la luz? Aquí. Pero como nunca están aquí, vienen el domingo y el domingo no se habló de eso, no se corrige. Aunque el pastor, como pastor que es, debe de pastorear las ovejas y decirle, miren, estos peinados son inapropiados, hasta para el mundo de lo secular son inapropiados. Miren, hermano, Dios, nosotros nos metemos en problemas a veces por no seguir la luz que dice David. Fíjate que cuando usted anda bien vestido, ni la autoridad lo detiene. Vistas de mal y pelo, ven ustedes dos, rapidito los ponen y no hay que hacer, no hay que hacer. No hay que hacer. Pero si usted anda correctamente, la autoridad no se mete. ¿Verdad? Pero desde ahí nosotros tenemos dificultades. Él dice, yo estaré confiado. Esa confianza es porque estaba a los principios. Verso 4. Verso 4. Dice, una cosa he demandado y esta buscaré. Él quería estar aprendiendo. ¿A dónde? En la congregación. Ahora, hay rebeldía en la congregación. Y yo estoy preocupado. El hermano Jorge y Luis hablamos a veces y decimos, bueno, ¿serán salvos realmente? ¿No les importa a Dios? ¿Por qué no siente anhelo de venir a adorar al Señor o aprender? ¿No les interesa? ¿No les importa? Y David dice, yo anhelo estar para aprender, por sentir la presencia. ¿Sabe cuál es? A los judíos se les había enseñado, bueno, Dios les había dicho que su presencia iba a estar en el tabernáculo. Entonces ellos querían estar con Dios. Y miren, y no todos podían entrar, solo algunos entraban al lugar santísimo. Ellos les era permitido entrar cerquita, ni siquiera donde estaban. Pero ellos lo anhelaban. Ellos lo anhelaban. Verso 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Dónde iba a encontrar la protección David? En la congregación. Hermano, aquí te vas a alentar. Tú no sabes si Dios te... Ay, yo quisiera que Dios me hablara. Pues sí, levantarte de la hamaca, apagar el televisor y andate a la iglesia. Yo algunas veces tuve angustia. ¿Y saben cuándo me habló el Señor? Y yendo en el carro. Yo aprendí, chavo, Dios. ¿Y cree que Dios me va a hablar por ahí? Hasta a través de un burro habló. Cuando Dios te quiere dar un mensaje, te lo va a dar, aunque te estés escondiendo. Y yo aprendí, mire, y la respuesta, como que Dios me estaba diciendo, esta es la respuesta que vamos a buscar. Y te la da. Ahora, pero si en un lugar inadecuado no vas a oír la respuesta. Si tú quieres oír a Dios, ven aquí. Ay, y que ustedes son ungidos. No, nosotros somos parlantes de Dios. No somos nada especial, solo somos un instrumento que Dios usa. Puede usar las piedras y puede usar los burros para hablar. No necesita, la chulada no es el que habla, sino Él. Entonces Dios, si tú estás angustiado, Dios te puede dar una respuesta a través de su palabra. Y por eso es que en esta congregación nosotros estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, para decir, el hermano a mí me está dando, como ya sabe el problema que tengo, solo a mí me da. Aquí nos enseña por tema. Aquí vamos libro por libro, capítulo. Nadie va a decir, ya lo tenían preparado para mí ese machetazo. Para mí no están diciendo. No. Aquí vamos libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso. Entonces David dice, bien claro lo está diciendo, en qué confía y que él tiene problemas. En su tabernáculo me esconderé el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. David dice, no solo me va a proteger, sino que me va a restablecer. Cuando yo pasé mi problema, hermano, yo me sentía bien humillado. Yo fui bien humillado. Pero saben, y yo no miraba una salida. Recuerdo que cuando hablamos con mi hermano, le dije, ¿sabes qué? Por si acaso tú me vas a prestar un dinero, yo te lo pagaré pronto. Tú me vas a prestar algo. Yo seguía confiando en Dios, pero medio confiando. Andaba un dinero por si acaso, pero no lo daba, andaba un dinero por acá. Y mi hermano bien enojado me dice, ¿sabes qué? ¿Y esa mujer qué te va a pagar si esa no tiene más que el alma en el cuerpo? Y así es, solo el alma en el cuerpo. ¿De dónde?
alrededor de $20,000. ¿De dónde? David dice, bueno, ¿y cómo ocurrió esto? Y se empezó a echar culpas y todo. No, yo fui humillado, pero ¿saben? Pero confiaba y nunca dejé de darme en un estudio. Quise, pero nunca dejé de darme un estudio y pasaron muchas cosas. Murió mi papá, murió un pariente allá en El Salvador, tenía que llevar a mi mamá a andar manejando y yo andaba asediado por ese problema. Pero no solo Dios, después de que pasó eso, igual que esto, no solo me restableció en el lugar y me puso donde debería estar, pero me demostró que estaba en manos de Él y que en un abrir y cerrar de ojos, el mundo, usted está bien seguro, y en un abrir y cerrar de ojos, amanece en el suelo. Amanece en el suelo. Usted puede ser muy rico y de un pasón así, queda sin nada y toda la confianza la perdió. Pero David sabía de esto. Y cuando uno ha pasado un problema y ha visto la mano de Dios, uno sabe de eso. Y uno aprende a confiar y decirle a otro, ten paciencia. Para vos es fácil, como vos no estás aquí. No, si yo ya estuve allí. Y ese flato que dice el hermano, bueno, yo lo sentí. El estómago me hacía como el teléfono, el vibrador, así me haría de gusto. Sí. Así, y así es. Así que uno sabe de lo que habla. No hay que tener nada. Bien, el que tiene el problema cree que solo él tiene ese problema y que nadie más ha tenido ese problema. No, de peores problemas Dios ha sacado. Y dice aquí, Él, sobre una roca me pondré en alto después de todo esto. Verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, gloria a Dios. Iba a venir a cantar y decir gloria a Dios. Dios me sacó de este problema, Dios me ha sacado adelante. Pero hay problemas para los creyentes, hay problemas para los creyentes. No, yo no tengo problemas, calmate. Tenés hijos, vas a tener problemas. Tenés hija, vas a tener problemas. Siempre tenemos problemas, de una u otra forma, siempre tenemos. Pero David nos está enseñando a confiar. Y hoy que sabemos su historia, es que David el siervo no tuvo problemas familiares, graves problemas familiares tuvo. Es que David no tuvo problemas económicos, graves problemas económicos. Bueno, su propio pueblo lo despreció, su propio rey lo sacó y andaba huyendo. ¿Y qué había hecho? ¿Qué había hecho de malo David? Matar a Goliat. Y nosotros a veces hemos hecho maldades, ¿no? Nosotros realmente a veces hemos hecho maldades. Y aún así Dios está con nosotros. Entonces David sabía de lo que hablaba. Y algunos creyentes saben de lo que hablan cuando hablamos de sufrimiento, cuando hablamos de miedo, cuando hablamos de depresión. Sabemos lo que hablamos. Pero Dios dice, Él me pondrá en alto. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo. David no iba a ir a celebrar carnaval, no iba a ir a celebrar a la playa, ¿a dónde iba a ir a celebrar David, hermano? Al templo iba a celebrar. ¿A dónde van a celebrar los hermanos que terminaron el año con vida? ¿A dónde lo van a celebrar, hermano? ¿Y qué es malo ir a la playa? No, pero puede ir cuando no hay culto. ¿Por qué no cuando no hay culto? Claro que puede ir. Puede ir. No hay ningún problema con eso. Pero bueno, ¿en quién estás confiando? Verso 7. Óyame mi voz, con que a ti clamo. David nos enseña que nosotros debemos clamar. Padre, no entiendo lo que me está ocurriendo, Padre. No entiendo. Debo de clamar en su angustia. No sé lo que me está pasando. ¿Saben? Yo a veces me acuesto hablando con Dios por muchas cosas que no entiendo. Por muchas cosas que pasa y puedo decirle, ¿por qué? Explícame. Ayúdame. Mira mi ignorancia. Dame una respuesta. ¿Cómo es esto? ¿Por qué es esto? ¿Qué debo de hacer? ¿Para dónde? ¿O cómo? Hermano, vienen atentados teológicos, le decía yo a mi esposa,
que el que no esté firme en la doctrina, yo le hablo a mis hijas, y mis hijas les digo, cuando yo hablo a mis hijas y les doy la sana doctrina a mis hijas, estoy salvando a mis nietos y a mis bisnietos, porque estoy asegurando la generación. Hijas, ¿entienden esto? Porque van a venir pastores en el futuro, van a venir sacerdotes con cochinada, con bayuncadas, hoy están apareciendo, tú estás viendo estos canales culturales, el Discovery, están sacando hasta que Jesús tiene mujer, que realmente andaba viviendo por allá choteando, y hay muchos hermanitos que son ignorantes que van a... Bueno, lo que les quería contar, yo es medio andar, ya se me va la piscucha. Lo que les quería contar es que este gran evangelista, yo oyendo a este teólogo inglés hablar de la cultura y la iglesia, quería decirles que este tipazo era un gran evangelista en Estados Unidos, ganó el premio al mejor evangelista, al evangelista más consagrado, decía el teólogo, y como saben que es más consagrado, pero bueno, este tipazo predicó y mucha gente se convirtió, y sabes, en unas vacaciones que se fue, en 10 días leyó un par de libros de 2 ateos, y el hombre renunció al ministerio y se hizo ateo. Entonces dijo él, esto es lo que me preocupa, que dentro de las iglesias hay gente no salva, predicando, enseñando o asistiendo. El reto de un buen pastor, de un buen líder, es garantizar que las ovejas realmente sean salvas. Este tipazo, con todo lo que aparentaba, se hizo ateo. Y hay otro, lo puedes buscar en internet, se llama Me encuentro en casa. Un pastor de la asamblea que convirtió al catolicismo. He vuelto a casa, no sé cómo se llama el programa. He vuelto a casa. Y dice él que es de la iglesia verdadera. Porque ahí encontró la verdad, porque la iglesia solo es una. Dice gente pobre, individuo. Ahora te digo, hermano, y aquí van a aparecer pastores, van a aparecer gente con locura, que van a votar a muchos de las iglesias, que llegan solo por llegar ahí sin aprender nada. Sin aprender nada. Los van a dejar. Es más, en el futuro dicen que si es posible van a engañar hasta los escogidos. Y es posible van a engañar hasta los escogidos, no digamos los que no son escogidos. Entonces debemos de tener cuidado. Preocúpate por tener una sana doctrina. Y nosotros, le decía yo a mi esposa, no podemos engañar a la gente. Yo no te voy a dar un mensaje que tú quieras, ¿saben? Hoy es Navidad, alegremos a la gente para que la gente se sienta contenta y hagámosle un show. A mí no me interesa eso. Me interesa cuál es el mensaje que Dios quiere darte a ti. El Señor no andaba dando sermones para que le gustara a la gente, sino traía un mensaje de parte de Dios. Entonces, ese mensaje que nosotros tratamos de descubrir. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia. Dos cosas que usa David, y voy terminando con esto. Hermano, cuando estés en problema, ¿qué vamos a hacer? Clama, clama a mí y yo te responderé, clama. No te canses de clamar, Señor, te clamo y no sé por qué, perdona mi ignorancia, pero sigo clamando y espero una respuesta. Ayúdame, dame la respuesta de cualquier modo. Yo estoy esperando y debo de clamar a ti. Y otra cosa que usa él es, David dice, por si acaso la debo, no le voy a reclamar algo que me haga, le voy a clamar por mí. Es decir, David no se está justificando, sino que dice, soy culpable, pero tenga misericordia de mí. Tenga misericordia, ya sé que soy culpable, pero tenga misericordia de mí. No dejen que el diablo, porque diga, está bueno lo que me ha pasado, me lo merezco. No, sí sé que hice mal, confieso, pero ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Entonces David nos enseña a clamar por misericordia. Y David tuvo misericordia, Dios de él, amén, tuvo misericordia al degenerado de Salomón. ¿Sabes qué le dijo? Por amor a mi siervo David, no te quito el reino, te lo voy a quitar cuando te muras. Imagínate, hasta el hijo alcanzó misericordia. A veces nuestros hijos alcanzan misericordia por tus oraciones, por tu clamor,
Y ellos andan diciendo, no, que yo soy bien pulido, que nada me pasa, pero no sabe que la viejita está clamando, está de rodillas orando por ese necio, por ese burro, para que cambie, está clamando. Y ellos andan ahí, no, andan ahí, y después tienen grandes problemas con eso. Entonces David dice, clamo por misericordia. ¿Y qué pasa? Y respóndeme. Verso 8, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Ahora, hermano, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Dios nos manda, y con esto quiero terminar, Dios quiere que nosotros le busquemos. Ese verso cierra diciendo, y me voy a quedar en ese verso 8, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. No debemos ir a buscar a otro lado, debemos de buscar el rostro, clamar a Él, que Él me abra puertas, que Él me dé la sabiduría, que me enseñe la senda, que me muestre lo que debo de hacer. Pero debo tener la mente abierta y mis ojos también, ¿verdad? Padre, tengo este problema, lo pongo en tus manos, clamo por misericordia, algo mal hice, no lo sé, pero ten misericordia de mí, muéstrame el camino, muéstrame, yo quiero ir, muéstrame. Yo soy ignorante, pero tú eres sabio, guíame, dame tu luz, ábreme las puertas que yo donde debo de entrar, y ciérrame en las que no debo de entrar. Entonces David está diciendo, Dios reclama que le busquemos. Y David da la misma respuesta, dice, tu rostro buscaré, oh Señor. Tu rostro buscaré, oh Señor. Ora en secreto y tu Padre que está en los cielos te responderá. Ora, hermano, clama, pide misericordia, clama al Señor y verás que Él dará la respuesta. Y mira, y quédate tranquilo, déjale los problemas a Él, déjalo. Y sal a la calle como David, esperando la victoria. El gigante es grande, el gigante parece poderoso, pero voy a salir en el nombre de Dios y Dios me mostrará el camino, me mostrará. Pero yo quiero estar atento, quiero escuchar dónde Él me dará la respuesta de lo que debo de hacer. De pronto aparecerá alguien, ¿sabes qué? Tú tienes un problema, yo quiero hacerte esto. En la calle te va a aparecer. En la calle te va a aparecer. ¿Sabes? Yo pensaba decirte esto y allí va a decir, oh, aquí está la respuesta que Dios me da. Aquí está la respuesta. Esto es lo que yo esperaba. Pero clama. David sabía de lo que hablaba. Fue un hombre sufrido y sabía de lo que hablaba. Estas palabras deben de alentarnos, hermano. Confiemos en el Todopoderoso y cualquiera que sea el problema, depositémoslo en Él. Y lo que razonablemente nos toca hacer, lo haremos. Si tendremos que ir a un abogado, Él nos iluminará qué abogado. Si tendremos que hablar con Él nos dará las palabras. Debemos de hacerlo. David lo hizo, esperó y tuvo la victoria. Tenemos un Dios todopoderoso que es nuestra luz, que es nuestra fortaleza y que es nuestra salvación. Y en eso debemos de confiar. Y nos duele cuando una congregación, nos duele cuando los hermanos no están agradecidos con ese Dios todopoderoso. Nos duele cuando esos hermanos no buscan su rostro. Nos duele cuando eso pasa. Y después vienen arrastrando problemas en su familia y por un domingo que quieren venir aquí, ya quieren resolver todo. ¿Verdad? O un culto de oración cuando vienen, cuando están abatidos, no funcionan. Dios no puede ser burlado, no funciona de esa forma. Tu fidelidad es permanente, no solo en bonanza, sino también en la desgracia. Debemos de esperar. Muchos testimonios tenemos de esto. Entonces, hermanos, no debemos de claudicar. Este salmo es precioso. Ya les dije, David era un siervo de Dios y wow, tenía problemas que a mí me hubieran botado. Me hubieran botado. Pero ni modo. El Espíritu Santo fortalecía esta gente y esa victoria. Así que nos quedamos en ese verso número 8. Hermano Jorge, nos despiden palabras de oración.